En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con hermosa cántica de entrada, comenzamos a celebrar la fiesta, la solemnidad, el bautismo del Señor. Más que nada, todos por el bautismo somos hijos de Dios y con mucha alegría nos acanta que el Señor déjanos sentir el fuego de tu amor, que de verdad de nuestro corazón, de nuestra alma, todos podamos sentir la presencia del Señor cerca de nosotros, en medio de nosotros, en nuestro corazón. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios en el cielo, que la paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Vamos, bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz su buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz su buena voluntad. Hijo Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado, quédate en nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de la voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de la voluntad. Santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de la voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de la voluntad. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste que Jesucristo es tu Hijo amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él. Conceda a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Miren a mi siervo, en quien tengo mis complacencias. El profeta nos hace oír una consoladora página que parece propia del Adviento, pero que en este domingo suena no como una promesa, sino como en un tono de cumplimiento y de comienzo oficial de la misión que va a realizar el enviado de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña requebrantada, ni apagará la mecha que aún no huma. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es impotente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Pedro, en casa de Cornelio, hace un resumen del episodio del bautismo de Jesús en el Jordán. Lectura del libro del Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos.
Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. El domingo pasado celebramos la solemnidad, la Epifanía, y veíamos a Dios manifestándose hecho en niño en Belén ante aquellos magos venidos de Oriente. Hoy, al celebrar la solemnidad del bautismo del Señor, lo vemos manifestando ante Juan el Bautista en el río Jordán como el Hijo amado de Dios Padre. Con esta solemnidad concluimos el tiempo de Navidad y volvemos de nuevo el tiempo ordinario. Es importante en este día caerla en cuenta de que el bautismo de Juan Bautista en el Jordán no era como nuestro bautismo. Juan bautizaba con agua, como él mismo nos dice en el Evangelio de hoy, en espera de la llegada del Mesías que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan, por tanto, es un bautismo que prepara la llegada del Mesías.
era un bautismo de purificación, de conversión. Era muy común entre los israelitas la práctica de lavarse con agua como signo de purificación. El Juan, el precursor, sabía que estaba cerca la llegada del Mesías y por eso preparaba esta venida con el bautismo, llamando la conversión del corazón, invitando a dejar atrás todo aquello que nos separa de Dios y lavándose externamente como signo de esta conversión interna. Es importante como vemos en el Evangelio de hoy, vemos a Jesús, Dios hecho hombre, que no tiene pecado ninguno, unirse a la fila de los que se acercaban a Juan para que los bautice. Es un acto de humildad de Cristo, que se pone a la cola como un pecador más, en espera de recibir el agua purificadora del bautismo. Dios está entre los hombres, pero ellos no lo reconocen. Y en el Evangelio escuchamos las palabras cuando Jesús recibió el bautismo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Esta es la Epifanía que hoy celebramos, la manifestación de Cristo como el Hijo amado del Padre. Y esta escena se completa con la venida del Espíritu Santo, que en forma de paloma se posa sobre Cristo. Queda por tanto de manifiesto en el bautismo del Señor que Cristo es el Hijo que ha salido del Padre, como hemos celebrado esta Navidad, que se ha hecho hombre y que tiene la fuerza del Espíritu Santo para hablar y actuar en nombre de Dios Padre. Se cumple así lo que el profeta Isaías anunciaba cuando escuchamos con atención la lectura de hoy. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. Aunque el día propio para recordar nuestro bautismo es la noche de la vigilia pascual, la noche de la resurrección, hoy también es un buen día para recordar que también nosotros fuimos bautizados y somos hijos de Dios. En el Evangelio escuchamos con atención, San Evangelista nos decía: yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Este es el bautismo que nosotros hemos recibido, mediante el cual hemos entrado en la muerte y la resurrección de Cristo. Por medio de nuestro bautismo hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso tenemos que llamar gracias al Señor, gracias a Cristo, que por medio de Cristo, como San Pablo siempre nos habla y dice que por medio de Cristo recibimos también el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros fuimos bautizados, también Dios dijo de nosotros lo que dijo de Jesús en el día de su bautismo: este es mi Hijo. Hoy es, por tanto, un buen día para recordar que somos hijos de Dios, que por medio de nuestro bautismo y que por tanto hemos de vivir como bautizados, como verdaderos hijos de Dios. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer?
Dios es nuestro Padre, Dios que nos ama, Dios que nos lo ha dado todo, y nosotros hemos de seguirle, seguirle cumpliendo siempre su voluntad. No tenemos que pensar que y con Dios nunca no podemos hacer un negocio. Cuando yo te pido, tienes que darme, ¿no? Hay muchos hermanos rezan para sacar o ganar una lotería pidiendo a Dios. No, con Dios hay que cumplir los mandamientos, los sacramentos, los preceptos. Porque, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Y al concluir hoy el tiempo de Navidad y volver de nuevo al tiempo ordinario, al celebrar esta solemnidad, esta fiesta del bautismo del Señor, es de verdad una buena oportunidad para hacer memoria de nuestro bautismo. Somos hijos de Dios. Él nos ama y de verdad nos dice, hijos queridos, dejémonos, por tanto, atrás todo aquello que es contrario a este hombre de Hijo de Dios y vivamos cada día en este tiempo ordinario que comenzamos con la alegría y sabernos amados por Dios Padre, seamos buenos hijos suyos, dispuestos a cumplir su voluntad y siguiendo ejemplo de Cristo. La Eucaristía es una fiesta, es un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Siempre, en cada Santa Eucaristía, Jesús está haciendo un milagro para nosotros, entregando su culpa y derramando su sangre por nosotros, para que todos formamos una familia que se llama familia de Dios, que todos somos hermanos, que todos pertenecemos al Señor, que todos somos hijos de Dios. Amén.